¿Y si te dijera que puedes comprar una casa con escrituras, con patio, con servicios, en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por menos de lo que pagas de renta en año y medio en la CDMX? Sí, ya sé. Suena a esos anuncios de Facebook donde te prometen una casona colonial restaurada por 300,000 pesos y cuando llegas resulta que es una pared con techo de lámina y una iguana de rumbat. ¿Te están vendiendo humo, no? Pues no. Resulta que mientras tú y yo estábamos viendo cómo Mérida se llenaba de gringos jubilados, de departamentos de 3 millones que no tienen ni estacionamiento, de cafeterías que te cobran 120 pesos por un americano, el estado de al lado se quedó tranquilito, sin hacer ruido, con sus casas baratas, su gente amable, su comida de verdad y su índice de criminalidad más bajo de todo México. Hablo de Campeche. El estado que nadie pela. El que no sale en las listas de los nómadas digitales. El que no tiene aeropuerto internacional lleno de influencers. Ese. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares del estado de Campeche donde las casas están tan baratas que vas a pensar que algo está mal. Y sí, algo está mal, pero no lo que crees. No hay narcos escondidos detrás de cada esquina ni zonas de desastre natural. Lo que está mal es que nadie habla de este estado, y eso, para ti que estás buscando casa propia, es una oportunidad que no va a durar para siempre. Porque el Tren Maya ya llegó a Campeche. Y cuando la infraestructura llega, los precios suben. Siempre. Sin excepción. Así que si llegas hasta el final, te voy a decir cuáles de estos 10 lugares están justo en la ruta del Tren Maya y por qué eso importa más de lo que crees. Da un like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Empezamos por el lugar más sorprendente de toda esta lista. Y te advierto desde ahorita. Cuando te diga dónde está y cuánto cuestan las casas, vas a pensar que me equivoqué de estado. 1. Palizada, Campeche. Palizada tiene alrededor de 12,000 habitantes repartidos entre el municipio y su cabecera. Está en el suroeste del estado, en la frontera con Tabasco, ahí donde Campeche se convierte en selva, ríos y humedales. Está a 358 kilómetros de la capital campechana, casi 4 horas y media en coche. Y desde Villahermosa son apenas hora y media. Eso es importante que lo tengas en mente. Ahora bien, ¿por qué está en esta lista? Porque es pueblo mágico desde 2011, tiene uno de los costos de vida más bajos de todo el estado, y sus casas están entre las más accesibles de todo el sureste mexicano. Rentar aquí te cuesta entre 3,000 y 6,000 pesos al mes por una casa completa. Comprar, entre 250,000 y 500,000 pesos. No departamentos, casas. Con patio. Pero lo que hace especial a Palizada no es solo el precio. Es la historia que carga encima. El pueblo nació en el siglo XVII como puerto fluvial para el comercio de maderas preciosas, palo de tinte, cedro, caoba. Los barcos europeos llegaban hasta acá navegando por el río Palizada, un brazo del Usumacinta, y traían como lastre tejas de Marsella. Las descargaban aquí, las cambiaban por madera, y se regresaban a Europa cargados. Y esas tejas se quedaron en los techos a 2 aguas de las casas de Palizada, donde siguen hoy, siglo XXI, naranjas y rojizas bajo el sol del sureste. No es postal. Es historia real clavada en los techos. El río que rodea el pueblo guarda sus propios secretos, en el fondo hay restos de barcos hundidos y cocodrilos que llevan décadas patrullando esas aguas. Cuando caen los mangos de los árboles de la orilla, aparecen manatíes a comer. Los lancheros del pueblo te cuentan estas historias mientras navegas entre monos aulladores e iguanas que te observan desde los árboles. Y todos los domingos, por tradición de generaciones, los habitantes dan vueltas al parque central, los hombres en un sentido, las mujeres en el otro, buscando pareja. Así, sin apps ni algoritmos. La gastronomía de Palizada es de las más particulares del estado. Acá se come peje lagarto asado, que es un pescado prehistórico de río que parece lagarto y sabe a gloria. Se comen empanadas de peje lagarto, tostones de plátano verde, chocolomo, plátanos rellenos de carne, tamales de maíz tierno. Y el platillo estrella que nadie conoce fuera del estado, la hueva de topota, el llamado caviar paliseño. Un bocado que en el mundo culinario vale una fortuna y aquí te lo ponen en la mesa del mercado por una fracción del precio.
Servicios disponibles: centro de salud, mercado municipal, OXXO, farmacias, tortillerías. Internet llega por Telmex en el centro, Starlink en las orillas. La gran limitación es la distancia a servicios médicos especializados que quedan en Villahermosa o en Carmen. Esto es para jubilados que quieren calma de verdad, no la calma de rancho sin nada, sino la calma de pueblo con río, mercado, fonda y tarde de domingo. No es para quien necesita hospital especializado cerca ni para quien no aguanta el calor húmedo del sureste. Aquí llueve cabrón en verano y la humedad es constante. Pero si eso no te espanta, Palizada es de esas joyas que la gente descubre una vez y no se quiere ir. Vamos con la segunda ciudad, y esta una ya tiene mar de por medio. 2. Champotón, Campeche. Champotón tiene unos 80,000 habitantes en todo su municipio. Está sobre el Golfo de México, en la zona centro del estado, a 66 kilómetros al sur de la capital campechana. Aproximadamente una hora en carretera federal. Tiene aeropuerto en Campeche a esa misma distancia, y la nueva estación del Tren Maya más cercana conecta hacia el norte con Mérida y la Riviera Maya. Esta ciudad tiene más historia de la que parece. La fundaron los Itzáes, uno de los linajes más poderosos de la civilización maya, cuando abandonaron Chichén Itzá alrededor del año 700 de nuestra era. El nombre viene del maya Chacán-Putum, que significa región de la sabana. Y fue aquí, en Champotón, donde se libró la primera batalla documentada entre indígenas americanos y conquistadores españoles en 1517, cuando los mayas derrotaron y pusieron a correr a Francisco Hernández de Córdoba. Una derrota tan sonada que el mismo Bernal Díaz del Castillo la registró en su crónica. Los restos de aquella historia están en el baluarte de San Antonio, también conocido como el Castillo de Mochcovo, una pequeña fortificación del siglo XVII que sigue ahí, frente al mar, aguantando el tiempo. También existe en Champotón una leyenda sobre una gruta cercana cuyo nombre en maya significa la mujer escondida. Cuenta la historia de una princesa y un guerrero cuyo amor produjo un hijo, y una hechicera malvada los convirtió en roca a ella y al bebé. La princesa sigue ahí, petrificada, esperando que regrese el guerrero a liberarla. Así son los pueblos del sureste, cada piedra tiene nombre y cada nombre tiene historia. Las casas en Champotón están entre 400,000 y 800,000 pesos para opciones habitables en el centro y colonias populares. La renta ronda entre 4,000 y 7,000 pesos mensuales para casas de 2 o 3 recámaras. No es el más barato de esta lista, pero tienes mar, carretera, servicios completos, hospital del IMSS, Soriana, bancos, mercado. La gastronomía es pura costa, ceviche, pescado a la talla, tacos de cazón, salbutes, panuchos y de postre dulce de cocoyol, melcocha y buñuelos con miel de abeja que hacen los locales. La danza típica que no falta en ninguna celebración es la cabeza de cochino, una tradición festiva con raíces mayas que mezcla música, humor y disfraz. Las ferias incluyen novilladas, juegos pirotécnicos y exposiciones gastronómicas donde los artesanos presentan sus trabajos en madera tallada decorada con conchas y caracoles del mar. Perfil ideal: jubilados o pensionados que quieren playa sin precio de resort, que no les importe el calor y que valoren tener ciudad mediana a una hora. No es para quien necesita urgencias médicas especializadas a la vuelta de la esquina, porque para eso hay que ir a la capital. Y ahora el tercero, que para mí es el más cinematográfico de todos. 3. Ceiba Playa, Campeche. Ceiba Playa tiene unos 15,000 habitantes y está a apenas 30 kilómetros de la capital campechana, menos de media hora por la carretera federal 180 que corre pegada al mar. Eso es lo que nadie entiende cuando escucha el nombre por primera vez. Que no estás en el fin del mundo, estás a media hora de una ciudad patrimonio de la humanidad. El pueblo fue descubierto por Francisco Hernández de Córdoba en 1517, el mismo año que descubrió Campeche. Los piratas ingleses lo saquearon en 1680. Los piratas ingleses volvieron a saquearlo en 1748. O sea, que durante un siglo este pueblo sufrió 2 asaltos piratas completos y siguió de pie. Esa terquedad está en su gente hasta la fecha. El atractivo inmobiliario de Ceiba Playa es concreto. Hay casonas coloniales frente al mar, con vista directa al Golfo de México, que se ofrecen por debajo del $1,000,000. Una en Historia salió listada hace poco con terreno y construcción sobre el malecón por menos de lo que cuesta un departamento chico en Polanco.
rentar cuesta entre 3.500 y 6.000 pesos mensuales. El pueblo tiene su propia leyenda. La vieja Sao, o la bruja Sao, en maya pata de gallo, una figura mítica que los locales todavía mencionan en voz baja cuando cae la noche cerca del cerro. El cerro más alto del pueblo tiene instalada una imagen del Cristo Rey tallada en granito, a la que se llega subiendo 196 escalones. Desde arriba, dicen los que han subido, puedes ver el mar devorándose al sol, como si el horizonte se fuera apagando de a poco. La gastronomía es de pescadores, cazón, mero, lobina, pulpo fresco del día. Ostiones con limón que los propios pescadores te venden directo de su lancha en el muelle. La Feria de Mayo y la Lunada de Jueves Santo son las celebraciones más esperadas del año, donde el pueblo entero sale a la playa a recibir la luna llena con música y comida. Servicios, centro de salud, comercios básicos, transporte a la capital en combi cada hora. Para hospital, a media hora está Campeche capital con todo lo que necesitas. Esto es para quien quiere vivir literalmente frente al mar sin pagar precio de resort, y entiende que pueblo pesquero significa tranquilidad real, no animación artificial. No es para quien necesita el Oxxo a las 3 de la mañana, porque aquí todo cierra temprano y bien cerrado. 4. Escárcega. Campeche Escárcega tiene unos 55.000 habitantes en su municipio y está en el centro-sur del estado, en el cruce exacto de tres mundos. Campeche hacia el norte, Chiapas y Palenque hacia el poniente, Chetumal y Quintana Roo hacia el oriente. Es la única ciudad del Tren Maya donde los trenes hacen intercambiador en I, o sea que de Escárcega puedes agarrar ruta hacia Mérida, hacia la Riviera Maya o hacia Palenque. Eso, en términos de conectividad para un jubilado o pensionado que quiera moverse de vez en cuando sin depender de coche o carretera, es un dato que vale oro. Y sin embargo, nadie habla de Escárcega. Nadie. La razón es sencilla y tiene que ver con su origen. Escárcega no nació como pueblo maya ni como ciudad colonial. Nació como campamento ferroviario. En 1914 era apenas el kilómetro 47, un puñado de trabajadores y una bodega en medio de la selva, operados por una compañía norteamericana que extraía chicle y palo de tinte de la región. El ingeniero que supervisó la construcción del ferrocarril Coatzacoalcos-Mérida murió en un accidente aéreo en 1938, y los habitantes del lugar, agradecidos, pusieron su nombre al pueblo, Francisco Escárcega. Así de sencillo nació esta ciudad, de la selva, el chicle y el recuerdo de un ingeniero tlaxcalteca. Hoy ese pasado selvático sigue visible. Más del 70% del municipio está cubierto de selva tropical. El Jardín Botánico El Tormento, a 8 kilómetros del centro, conserva 350 especies de plantas de la península, incluyendo orquídeas silvestres, ceibas, caobas y árboles de pimienta que los mayas llamaban por nombre propio. La laguna de Silvituc, en el kilómetro 57 hacia Chetumal, es uno de esos rincones que la gente que vive ahí visita los domingos con lonchera y hamaca. Hay también zona arqueológica en el ejido del mismo nombre, de esas que no aparecen en los folletos turísticos pero que existen y guardan su historia. La gastronomía de Escárcega es la más mestiza de esta lista. Al ser ciudad de paso y origen ferroviario, aquí se mezclan tradiciones del sureste, del Golfo y del norte. Los guisos son de carne de res, cerdo y borrego, con influencia de Tabasco y Chiapas. En el mercado público, uno de los más grandes y activos del estado, puedes comer caldo de res por menos de 60 pesos y comprar frutas de la selva que no existen en ningún supermercado de ciudad. La música en las fiestas mezcla habaneras, fandangos y norteño, porque Escárcega es de esos lugares donde México se junta con México y produce algo propio. Las casas en Escárcega están entre 300,000 y 650,000 pesos para viviendas de 2 y 3 recámaras en colonias establecidas. La renta oscila entre 3.500 y 6.000 pesos mensuales. Tiene hospital general, mercado, bancos, bodega Aurrerá, farmacia del ahorro. Internet por Telmex funciona bien en el centro. Starlink complementa en las orillas. Advertencias honestas, el calor es cabrón, húmedo y constante. No hay temporada fría aquí. Y aunque la conectividad del Tren Maya es una ventaja, Escárcega sigue siendo una ciudad de tránsito, no de destino, lo que significa que la vida social y cultural es limitada. Esto es para gente que no necesita animación constante y que valora estar a un tren de Palenque o de la Riviera Maya cuando le entre el gusanillo de salir.
Seguimos hacia el norte del estado, y aquí el paisaje y el carácter del lugar cambian por completo. 5. Eselchacán, Campeche. Eselchacán tiene unos 30.000 habitantes en su municipio y está en el norte del estado, en la antigua ruta del Camino Real que unía Mérida con la capital campechana durante la época colonial. Está a unos 70 kilómetros de la capital del estado y a poco más de una hora de Mérida. El Tren Maya tiene estación cercana, lo que lo conecta con todo el sureste sin necesidad de autopista. El nombre viene del maya el Chacán, que significa sabana del descanso. Y no es metáfora, el pueblo nació alrededor de un cenote que servía como punto de abastecimiento de agua para los viajeros que transitaban el Camino Real entre las dos ciudades más importantes de la península. Durante siglos, Eselchacán fue la parada obligada. El lugar donde bajabas, descansabas, comías algo, llenabas el cántaro en el cenote y seguías el camino. Esa función de descanso le quedó tatuada en el carácter al pueblo. Hoy Eselchacán guarda dos tesoros que la mayoría de los mexicanos no conoce. El primero es el Museo Arqueológico del Camino Real, una casona colonial del siglo XVII que alberga figurillas mayas rescatadas de la isla de Jaina, una isla frente a la costa campechana que fue utilizada como cementerio maya durante siglos. Las figurillas de Jaina son consideradas algunas de las piezas más expresivas y detalladas del arte maya clásico, retratos en barro de guerreros, sacerdotes, ancianos y mujeres que parecen vivos aún 1000 años después. No es un museo masificado. Puedes entrar casi solo y quedarte mirando esas caras como si el tiempo se hubiera detenido. El segundo tesoro es su iglesia y convento de San Francisco de Asís, construidos en el siglo XVI por frailes franciscanos con piedra de cantera. Dos torres de 3 cuerpos con campanarios y cúpulas que dominan el horizonte plano de la sabana campechana. Cada 15 de agosto el pueblo se transforma para la festividad de la Asunción de la Virgen, procesiones, bailes, vaquerías, fuegos artificiales. Y en noviembre, el Día de Muertos aquí se vive con altares, ofrendas y visitas al cementerio donde la gente se queda a convivir con sus muertos hasta que los despiden el 31 de noviembre con música y rezos. Los precios de vivienda en Eselchacán son de los más bajos de esta lista, casas habitables desde 250,000 hasta 500,000 pesos en el centro del pueblo. Renta entre 2,500 y 4,000 pesos mensuales. Tiene centro de salud, mercado, tianguis los martes, Oxxo, farmacias. Para Hospital General, Campeche Capital está a menos de una hora. Esto es para gente que quiere pueblo de verdad, tranquilidad de verdad, historia viva, y no le importa que el Starbucks más cercano quede a 70 kilómetros. Para jubilados que valoran más la tarde en el parque que la vida nocturna. No es para quien necesita estímulo urbano constante. Y llegamos al sexto lugar, que es posiblemente el más completo en términos de artesanía, historia y conexión. 6. Calquiní, Campeche. Calquiní tiene unos 60,000 habitantes en todo su municipio y está en el norte del estado, limitando con Yucatán. Su nombre en maya significa garganta del sol, y eso ya dice algo del carácter del lugar, luminoso, cálido, de esos que te reciben con claridad desde la primera hora de la mañana. Tiene estación del Tren Maya, lo que lo conecta directamente con Mérida hacia el norte y con Campeche y todo el sur del estado hacia abajo. Calquiní es la capital artesanal del estado de Campeche, y dentro de su municipio vive una de las tradiciones más fascinantes y menos conocidas de todo México. En la villa de Becal, a 7 kilómetros de la cabecera, familias enteras de artesanos mayas tejen sombreros de palma jipijapa, los famosos Panama Hats que el mundo entero conoce pero casi nadie sabe que se hacen aquí. El proceso es una cosa de paciencia y destreza que pone nerviosos a los que estamos acostumbrados al mundo acelerado. Cosechan la palma cada 2 meses, la rayan con agujas para sacar hilos finísimos, la deshidratan en hornos hasta que se vuelve color marfil, y luego tejen en cuevas húmedas construidas debajo de las casas, porque el calor de la superficie resquebrajaría los hilos. Son las mujeres, los niños, y los hombres cuando no están en la milpa, quienes tejen. La calidad del sombrero se mide por los círculos en la copa. Entre más numerosos y estrechos, más fino el trabajo, más horas de vida invertidas en esa pieza que puede valer desde unos cientos de pesos hasta varios miles, dependiendo del nivel. Pero eso no es todo Calquiní. La iglesia de San Luis Obispo en el centro fue declarada Monumento Nacional en 1952.
Tiene un retablo barroco de madera de cedro del siglo XVIII que es considerado el más grande de toda la península de Yucatán. Hay 2 murales del pintor calquiense Sergio Cuevas en el Palacio Municipal que narran la historia del pueblo con una paleta de colores que te detiene en seco. Y el municipio tiene su propia orquesta sinfónica infantil, la única en todo el estado de Campeche, formada por niños del municipio que tocan con una seriedad que avergüenza a más de uno. En las fiestas de Calquiní, el carnaval incluye una tradición donde los participantes se disfrazan con pieles de venado imitando osos con su domador, una mezcla de ritual prehispánico y humor popular que no existe igual en ningún otro lugar del país. Las casas en Calquiní van de 350,000 a 700,000 pesos para viviendas establecidas con servicios. La renta entre 3,000 y 5,500 pesos mensuales. Tiene hospital, mercado, escuelas, bancos, Oxxo, tianguis artesanal permanente. La cochinita pibil que hacen aquí tiene una reputación en la zona que cualquier campechano te confirma sin que se lo pidas. Esto es para jubilados o pensionados que valoran la cultura artesanal, la tradición maya viva y la comodidad de tener Mérida a menos de hora y media por tren o carretera sin pagar los precios inflados de la Ciudad Blanca. Llegamos a la segunda mitad de esta lista y de aquí en adelante los lugares se van poniendo más extremos, más silenciosos, más de nicho. No son para todo el mundo. Pero para quien encajan, encajan perfectamente. 7. Jopelchen, Campeche. Jopelchen tiene unos 38,000 habitantes en todo su municipio y está en el oriente del estado, en la región conocida como Los Chens, tierra de pozos y selva profunda, frontera con Yucatán y Quintana Roo. El nombre en maya lo dice todo, lugar de los 5 pozos. Cuando los primeros habitantes llegaron aquí, encontraron 5 pozos naturales de agua en la roca caliza y ahí fundaron el pueblo. Esos mismos pozos, transformados en cenotes por el paso de los siglos, siguen siendo la razón por la que ir a Jopelchen vale la pena. Este municipio tiene una historia pesada y digna a la vez. Fue uno de los centros de la rebelión maya durante la Guerra de Castas del siglo XIX. En 1848, un grupo maya comandado por Juan de Dios May tomó la ciudad por las armas. Los combates dejaron bajas en ambos bandos y marcaron para siempre el carácter del lugar, orgulloso, resiliente, profundamente maya. Hoy el 70% de la población del municipio tiene ascendencia indígena y casi la mitad habla maya yucateco además del español. Eso no es folclor para turistas, es una realidad cotidiana que se escucha en el mercado, en las fondas, en las conversaciones de la tarde en el parque. La riqueza arqueológica de Jopelchen es de las más densas del estado. Dentro del municipio hay zonas como Ocho, Stampak, Xibilnocac y Chonantunich, ciudades mayas del periodo clásico que no aparecen en los circuitos turísticos pero que existen y están abiertas al público, algunas con entrada libre. Las grutas de Stacumbilsunaan, cerca de Bolonchen, son un sistema de cavernas subterráneas de dimensiones considerables que los mayas usaron por siglos y que hoy puedes visitar casi en soledad, sin el ruido de los grupos de turistas que colapsan Chichén Itzá. Pero lo que a mí me parece más interesante de Jopelchen es algo que nadie menciona en los videos de viajes, la convivencia de 3 culturas completamente distintas dentro del mismo municipio. Están los mayas, que llevan aquí desde antes de Cristo. Están los mestizos campechanos, con sus tradiciones coloniales y su cocina de achiote. Y están los menonitas, comunidades de agricultores de origen europeo que llegaron décadas atrás y hoy son dueños de grandes extensiones agrícolas en la zona. 3 mundos en el mismo territorio, con tensiones reales, con historia, con una complejidad que no encuentras en ningún folleto turístico. La gastronomía de Jopelchen tiene raíces mayas puras, cochinita pibil hecha en PIB de verdad, tamales de cazón, pavo relleno negro, panuchos y cocitos. Y la ceremonia del Chaachac, que es el ritual ancestral donde la comunidad le ofrece al dios Chac carne asada de pavo y una bebida de maíz a medio cocer llamada sacap con aguamiel para agradecer la buena cosecha. Eso no es turismo cultural. Es tradición viva que se practica cada año. Las casas en Jopelchen están entre las más baratas de esta lista, 200,000 a 450,000 pesos por viviendas de 2 o 3 recámaras en la cabecera. Renta entre 2,500 y 4,000 pesos mensuales. Tiene hospital, mercado, bancos, Oxxo. Internet por Telmex en el centro, Starlink en las orillas y en comunidades rurales.
Advertencias honestas, Jopelchen está lejos de todo. A la capital campechana son más de 100 kilómetros. No hay tren maya con parada directa. Y el conflicto histórico entre comunidades mayas y agricultores menonitas por el uso de agroquímicos y la deforestación es un tema presente y sin resolver. No es violencia armada, pero sí tensión comunitaria que conviene conocer antes de llegar. Esto es para jubilados que quieren arqueología en su patio trasero, naturaleza real, y no les espanta el aislamiento. No es para quien necesita ciudad cercana ni para quien requiere atención médica especializada frecuente. ¿Aún seguimos? Porque la siguiente ya es de las que te hacen decir, eso no puede existir. 8. Tenabo, Campeche. Tenabo tiene unos 7.500 habitantes. Está a 35 kilómetros de la capital campechana. Media hora exacta por la carretera federal 180, la misma que usa el Tren Maya. Y sin embargo, Tenabo es el municipio que nadie voltea a ver aunque lo tienen delante de las narices. El nombre viene del maya Tanab, que significa lugar donde se mide por palmos o cuartos. Un nombre de contador, de gente que pesaba y medía las cosechas con las manos. Y esa economía de la tierra, ese ritmo del campo, sigue siendo el corazón del pueblo en pleno 2025. Tenabo nació de los sobrevivientes del reino de Mayapán, la última gran confederación maya de la península, que colapsó en el siglo XV por guerras internas. Cuando Mayapán cayó, sus habitantes se dispersaron por toda la región y algunos se asentaron aquí, en esta llanura caliza entre el mar y la selva. Los españoles llegaron en 1544 y entregaron el pueblo en encomienda a un tal Juan García de Llanes, quien le puso el nombre que conserva hasta hoy. La iglesia de la Asunción comenzó a construirse en 1594. Sigue en pie. La zona arqueológica de Canquí, que tuvo su auge entre los años 600 y 900 de nuestra era, está a las afueras del pueblo y tiene entrada libre todos los días. Lo que hace único a Tenabo en términos de vida cotidiana es algo sencillo y casi olvidado en las ciudades. Todas las tardes, la gente sale al parque. No hay app, no hay evento especial. La gente sale, se sienta, platica, observa. Los artesanos del pueblo tejen hamacas y bordan huipiles y ternos, los trajes típicos de la mujer campechana que se usan en las vaquerías y fiestas patronales. La Feria de Mayo arranca el jueves de la segunda semana con una vaquería donde participan bailadores de todo el Camino Real, bailando la cabeza de cochino con una intensidad que no se puede describir, solo ver. La gastronomía es campechana pura, pan de cazón, tamales colados, puchero, carne de venado en pipián. Y de beber, el pozol, esa bebida ancestral de maíz fermentado con cacao que los mayas consumían desde antes de la conquista y que aquí todavía preparan en casa. Las casas en Tenabo son de las más baratas de todo el estado. En Historia y sitios similares han aparecido listados de casas en el centro del pueblo por debajo de los 400,000 pesos. Propiedades con escrituras, con servicios, en calles empedradas a metros de la plaza principal. La renta está entre 2,000 y 3,500 pesos mensuales, que es probablemente el rango más bajo de toda esta lista. Tiene centro de salud, mercado, Oxxo, transporte a Campeche capital cada hora en combi. Para hospital, la capital está a media hora. Esto es para quien quiere la tranquilidad más pura, la vida de pueblo sin concesiones, y la capital campechana a tiro de piedra para cuando necesite algo. No es para quien no aguanta el silencio después de las 9 de la noche, porque aquí, pasada esa hora, el único sonido es el de los grillos. Y llegamos al último de este bloque, que ya es para los valientes de verdad. 9. Zitpalche, Campeche. Zitpalche es técnicamente parte del municipio de Calquiní, pero merece mención propia porque es un caso aparte. Tiene unos 5,000 habitantes. Está en el norte del estado, entre Calquiní y Jopelchen, adentro del territorio, lejos de la costa. Y su única fama histórica en el mundo es un libro, el libro de los cantares del Zitpalche, una colección de poemas y cantos mayas del siglo XVIII que sobrevivió al tiempo y que hoy es estudiado por lingüistas y antropólogos como uno de los pocos testimonios directos de la literatura maya yucateca. Los propios habitantes del pueblo, en su mayoría mayas que hablan yucateco en casa, son los descendientes directos de quienes compusieron esos cantos. Las casas aquí están entre las más baratas de toda la lista, 150,000 a 350,000 pesos por propiedades habitables.
La renta no supera los 2.500 pesos mensuales. Tiene servicios básicos, escuela, centro de salud. Para todo lo demás, Calquiní está a pocos kilómetros y el Tren Maya conecta hacia Campeche y Mérida. Advertencia sin rodeos, esto es para quien de verdad quiere desaparecer del mapa sin desaparecer de México. Para jubilados que no necesitan estimulación constante y valoran el contacto real con una comunidad maya viva. No es para cualquiera. Pero para quien encaja, no hay nada parecido en precio ni en autenticidad en todo el sureste. ¿Seguimos? La siguiente pregunta que te hago antes de cerrar es esta: ¿tú vivirías en alguno de estos lugares, o todavía crees que el precio bajo esconde algo terrible? 10. Barrio de Santa Ana, San Francisco de Campeche. Y llegamos al último lugar de esta lista, y este es el que más va a sorprender a los que me están viendo desde las ciudades grandes. Porque la número 10 no es un pueblo perdido en la selva ni un municipio al que se llega en 2 horas de terracería. La número 10 es la capital del estado. La mismísima San Francisco de Campeche. Pero no cualquier colonia, el barrio de Santa Ana, el barrio más accesible en precio de toda la ciudad amurallada. Espérate. Antes de que digas que una capital no puede estar en una lista de casas baratas, déjame explicarte lo que está pasando aquí. San Francisco de Campeche fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Es la única ciudad amurallada de México que conserva su sistema defensivo casi intacto. 8 baluartes, 4 puertas, 2 fuertes exteriores y casi 2 kilómetros de muralla de piedra que levantaron los españoles en el siglo XVII para protegerse de los piratas ingleses y holandeses que la saquearon durante décadas. No es exageración ni folclor, durante más de 100 años, esta ciudad vivió bajo el terror pirata. El mismo Lorencillo, el pirata más temido del Caribe, la atacó en 1685. Por eso construyeron la muralla. Por eso hoy esa muralla es patrimonio de la humanidad. El barrio de Santa Ana está justo en el límite de la zona de monumentos históricos, pegado al centro histórico amurallado, con calles empedradas, fachadas coloniales de colores, iglesias del siglo XVII y el malecón frente al Golfo de México a pocos minutos caminando. Y las casas en este barrio comienzan desde 490,000 pesos para propiedades de un nivel con patio. Sí, casi $500,000 por una casa en una ciudad patrimonio de la humanidad con 283,000 habitantes, hospital general, IMSS, ISSSTE, aeropuerto, universidades, supermercados, mercado municipal, y el malecón más tranquilo del Golfo de México. La renta en el barrio ronda los 5,000 a 8,000 pesos mensuales para casas de 2 recámaras. ¿Por qué está tan barata comparada con Mérida? Porque Mérida tiene Jaip y Campeche no. Es tan sencillo como eso. Mérida lleva años en el radar de los blogs de expatriados, de los nómadas digitales, de los jubilados norteamericanos que llegaron a inflar los precios. Campeche está al lado, tiene todo lo mismo o mejor en muchos aspectos, y todavía nadie llegó a arruinarla. Ahora viene la parte que prometí al principio y que tienes que escuchar con atención. El Tren Maya ya llegó a Campeche. Ya está funcionando. Y desde la estación de San Francisco de Campeche puedes tomar un tren y llegar a Mérida, a Cancún, a Palenque, a Chetumal. Todo el circuito del sureste mexicano, conectado por riel, sin depender de carretera, sin casetas, sin tráfico. Lo que está pasando con la plusvalía en el sureste por efecto del Tren Maya no es especulación. Entre el anuncio del proyecto y 2023, el costo del metro cuadrado en la zona sureste subió casi 400% según datos del sector inmobiliario. Yucatán registró un incremento del 10% solo en el tercer trimestre de 2025. Campeche tuvo un 9.5% en el mismo periodo. Y eso que Campeche todavía no está en el radar de nadie. Cuando llegue, y va a llegar, los precios van a subir. No de golpe, no mañana. Pero van a subir. Y los que ya viven ahí con casa propia van a agradecer haber llegado antes. La ventana existe. La pregunta es si la vas a aprovechar o la vas a ver pasar desde el departamento rentado de siempre. Entonces ahí tienes los 10 lugares. Ya viste los precios. Ya viste la historia, la comida, las tradiciones, la gente. Ya viste que sí existe una alternativa real a seguir pagando renta eterna en una ciudad que te tiene hasta la madre.
Pero antes de que cierres este video, vendas los muebles, empaques las maletas y le digas al casero que se vaya a volar, necesito que me escuches un momento. Porque lo que te voy a decir ahorita es igual de importante que todo lo que te dije antes. Campeche no es para todo el mundo. Y no lo digo para desanimarte. Lo digo porque prefiero que llegues preparado a que llegues y te regreses a los 3 meses maldiciendo el día que me viste. Pero bueno, espero tomes una sabia decisión. Ahora, dime en los comentarios, ¿te vendrías a vivir a Campeche?